tengo, tienes tú que compartir mi pantalla, José, ahora. Certo. Vale, pues ahora ya está. Ahí. Ahora ya yo dejé de verte. Déjame un segundín para yo... A ver, un segundo. Espera, tengo que... Un segundo que si no, no lo veo. Esto para acá. Vale, ya está. Vale, listo. Ya me ves, ¿verdad? Certo, já conseguimos ver. Sí, vale, perfecto. Pero no se ve la cámara, espera, que no se ve la cámara, un segundín. Venga, ánimo. Ahora ya está. Listo. Ya la veis, ¿verdad? José, ¿me Já sim, escuchas? senhora Ana. Es la cámara, perfecto. Vale. Pues, bueno, Perfeito. pues muy buenas. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión en la que vamos a hablar sobre transformaciones que pueden salvar tu ETL con Power Query en Power BI. Me presento, soy Ana Bisbé, soy consultora y formadora, soy freelance, soy cubana, vivo en España hace 20 años, soy española, pero hoy voy a hablar en cubano porque es más fácil para el público de habla portuguesa. Así Certo, que certo. sí, voy a hablar en cubano. Bueno, E também pues para o público de Angola. sí, estoy hablando para la comunidad de Angola. Me hace mucha ilusión venir y compartir con todos ustedes esta sesión. Pues bueno, yo soy consultora y formadora en Business Intelligence, soy freelance, yo soy informática, soy técnico de profesión. Soy Microsoft Partner en Power BI. Significa que voy en nombre de Microsoft a algunos de mis clientes. Luego tengo el premio Data Platform MVP, que se otorga por actividades de comunidad, como lo que estamos haciendo hoy. Soy trainer en LinkedIn Learning. Si puedes entender el español que hablo en esta sesión, puedes ver los cursos que además los puedes poner más despacio, puedes ponerle el subtítulo, puedes ir para adelante y para atrás. Es decir, que si mi español más o menos te puede ayudar, pues puedes ver los cursos de LinkedIn que solo los grabo en español. He escrito un libro de Power BI, por aquí atrás lo puedes ver, ya se han creado 3 ediciones. Curso Power BI de una serie de manuales imprescindibles de Anaya Multimedia, que es la editorial. Es decir, he ganado un premio dedicado a dar promoción a la visibilidad del talento femenino. Es muy importante la incorporación de la mujer en actividades técnicas, en la ciencia, en la tecnología. Es muy importante que la mujer participe en eventos técnicos y cualquier acción que se desarrolle en función de esto es bienvenida. Por eso comento lo del premio, porque estaba dirigido a mujeres. Así que si hay mujeres en la Ok, comunidad, muito bem. bienvenidas a participar. Trabajen, visibilicen su talento porque hace mucha falta poner a la mujer en el sitio que merece. Y bueno, colaboro en una comunidad como la que tienen ustedes en Luanda. Nosotros la tenemos en Madrid. Le llamamos Power Platform Madrid. Trabajamos fundamentalmente con tecnologías Microsoft y sobre todo con tecnologías de datos. Hacemos un poco menos de Azure, que ustedes sí que hacen allí, un poco menos de Azure y más de Power Platform, Power BI, SQL, ese tipo de cosas. Bueno, ahí están las redes. Cualquier cosa, esta presentación se la voy a pasar a José, que no sé si tienen ustedes
un repositorio de material y yo le voy a dejar todos los datos, los ejemplos y el PowerPoint para que si lo quieren ver o jugar con él, que lo tengan. Sim, sim, seria ótimo, mesmo porque quem nos segue normalmente pede sempre a cópia do conteúdo que é apresentado nas lives, principalmente a questão dos PowerPoints, e certamente alguns que por uma questão de compliance não se pode partilhar, mas aqueles que dá para partilhar, a gente partilha para que também eles possam ler e estudar um pouco mais e se aprofundar no tema que foi focado, não é? Então, a gente... Exacto. Exato. Exacto, exactamente, José, esa es la idea. La idea es, yo les voy a dejar, vas a ver ahora cómo tengo los ejemplos hechos por partes para que puedan ver y practicar con ese pedacito que no va a dar tiempo a contar línea a línea, pero yo creo que se quedarán con la idea de la fuerza que tiene SQL como herramienta de ETL dentro de Power BI y otras muchas herramientas de la Power Platform. Y entonces, quizás con estos ejemplos así a pedacitos, lo puedan valorar mejor y sobre todo practicar. Y bueno, pues que se pongan en contacto también si necesitan algo. Hay muchos recursos, muchísimos recursos, que algunos los comparto al final, que pueden utilizar para mejorar el conocimiento en Power Query de Power BI. Bueno, pues veamos qué es el proceso ETL en general, en global, la idea general, y qué es el ETL directamente en Power BI, específicamente en Power BI Desktop, que es la herramienta gratuita que ofrece Power BI para el trabajo de escritorio. No es la nube, sino es el escritorio, hay que descargársela, pero es gratis, con lo cual te deja entrenarte y avanzar mucho en el conocimiento antes de tener que empezar a gastar, ¿no? Con este TL hacemos la extracción, la transformación y desde Power Query invocamos la carga. La carga en realidad no es una tarea de Power Query, sino que se hace en el procesado de los datos. Pero bueno, desde Power Query invitamos también a la carga. La transformación. Dos tareas fundamentales que hacemos. Controlamos la calidad de los datos, muy importante, y la transformación. Una cosa es calidad, que son los datos repetidos, los nulos, una fecha que sea un 31 de noviembre, que no hay, ese tipo de cosas, un número mal escrito. Entonces, tenemos que fijarnos muy bien en la calidad de los datos. Luego, si trabajas con texto, por ejemplo, yo me llamo Ana María Bisbé, entonces puede ser que me llamen Ana Bisbé o Ana M o Ana M.A. Bisbé. Entonces, siendo la misma persona, al estar escrito de varias formas, tienes problemas al final en el informe. Entonces, hay que garantizar la calidad y la transformación de los datos tiene como objetivo crear un modelo acorde a lo que precisa el modelo tabular y además crear las entidades y atributos para que puedas hacer luego tu visualización, toda el resto, digamos, de la etapa, ¿no? Entonces, bueno, como te decía, la carga. Pues Okay. el proceso ETL es la capa oculta de un sistema de Business Intelligence. Yo les suelo decir a los alumnos que lo que hacemos con Power Query es como si estuviéramos dentro de la pared. Dentro de la pared de una casa, de un edificio, hay tuberías o cables o distintos componentes que sirven para llevar el flujo de agua, de gas, de electricidad, de teléfono hasta el destino. Pues eso lo hacemos con Power Query. Desde los orígenes de datos vienen los datos
ocurre la magia dentro de Power Query, es decir, dentro de la pared. Ten en cuenta que el cliente esto no lo ve, no sabe lo que ocurre dentro de Power Query, y con las transformaciones, con las consultas, conseguimos entonces el juego de datos que garantiza los informes, que garantiza los gráficos, que garantiza los análisis ya cuando lo tienes todo listo. Pero Power Query tiene esa magia, tiene ese proceso donde nosotros hacemos la transformación. Es una capa tan trabajosa como necesaria porque tenemos mucho que hacer. ¿Ves? Fíjate, estas son tuberías, griferías que están dentro de la pared para que nosotros podamos obtener el agua desde el grifo de la cocina. Entonces, esa es la idea. Vamos a irnos hacia adentro de la pared. No vamos a hacer visualizaciones. Esto no va a ser bonito, va a ser una herramienta de trabajo para procesar los datos. En el caso de Power BI, la parte de la extracción la hacemos desde, tenemos las tres fases, ¿no? Extracción, transformación y carga. Y la fase de la extracción la hacemos desde distintos orígenes de datos que pueden ser archivos, carpetas, bases de datos, scripts que pueden estar en R o en Python, por ejemplo, o en el propio lenguaje M, que es el que está por detrás. Podemos conectarnos a nubes, podemos conectarnos a todo tipo de orígenes de datos. Sea cual sea el origen, traemos los datos a Power Query y entonces hacemos la fase de transformación. Aquí vamos, la calidad de datos, los filtros de filas, de columnas, los formatos, combinaciones de columnas, combinaciones de tabla, combinaciones de consultas. Rellenamos, transponemos, hacemos de todo. Y decidimos cuándo se habilita la carga y cuándo no. Ahora lo vemos en la demo. Y luego ya a partir de aquí, al cargar los datos empieza otro mundo. Desde el modelo de datos, miramos las relaciones, ocultamos columnas que necesitamos en el modelo, pero que se pueden ocultar. Creamos medidas en DAX de forma tal que enriquecemos el modelo de datos, pero utilizando lenguaje DAX. Como digo, ese es otro mundo. Una cosa es lo que está dentro de la pared, de los grifos, de las tuberías, los cables, y otra cosa es que ya estando en la casa, pues lo mismo pintamos la casa, que la ponemos bonita, que le ponemos unos adornos. Eso lo hacemos con DAX. Vale, pues entonces, a partir de estas transformaciones, pues podemos crear los informes que los podemos ver tanto en la opción de escritorio, que es el desktop, como en el servicio de Power BI o en el dispositivo móvil, que son los tres destinos que desde dentro de Power BI tenemos. Esto es lo que vamos a hacer. Este es el modelo que vamos a crear. Esta imagen que estás viendo es de un diagrama que está integrado en Power Query que se llama el diagrama de dependencia de consulta, y se me ha olvidado poner el Summit, así que vamos a hacer una cosilla, porque para poder poner el Summit, a ver, un segundo no demoro. Vale, ya lo tengo. Un segundo. Ok. Aquí voy. Ya estoy. El objetivo era hacer esto. Acercar la imagen. Y aquí vamos a ver que desde el diagrama dependencia de consulta, entonces nosotros podemos ver qué consultas tienen, qué origen, qué relación, qué dependencia puede haber entre ellas. Y esta es la imagen de todas las consultas que tenemos en el ejemplo, pero las vamos a ver poco a poco. No te preocupes, porque esta es una imagen global, pero las tenemos preparadas. Entonces, vamos a la demo. Vamos a la demo. A ver, yo tengo... a ver,
es que lo que me ha pasado es que no veo. Vale, no importa. Vamos a hacerlo aquí. Así con esto. No se ve. A ver, un segundito. Un segundito, porque es que si no, no tengo la barra de tareas, no se ve. Y entonces, un segundito. A ver si lo ves. Activar en todas las... ¿no? Comportamiento a la barra de tareas. Aquí. Ocultar, no, mostrar en todas las pantallas. Ya está, listo. Perdonad, que si no lo veo, no puedo. Ya, ahora vamos a... Un segundo, estábamos aquí. Un segundo. Ay, vale. Ya no hay más fallos. Ya ahora sí, vamos al directo. Mira, este es el Power... Aquí. Esto es Power BI Desktop. En esta ventana lo que tenemos es el entorno de trabajo de Power BI Desktop. Aquí no hay nada conectado, no tienes ningún origen de datos, por eso ves que los paneles están vacíos. Para trabajar con los datos en Power BI, tú lo que puedes es conectarte a los orígenes de datos, que como ves son muchísimos. Okay. Entonces nosotros vamos a trabajar con esta estructura. Yo los tengo ya preparados, con esta estructura de datos que tenemos aquí. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos, esto es un archivo que está comprimido. El código M para comprimir tiene que crear unas funciones personalizadas en M, pero en este caso vamos a utilizar código R, que de forma muy sencilla descomprime este fichero. Luego tenemos que de este Excel vamos a obtener una información. Este es un documento de Word. El Word no se conecta directamente a Power BI, no hay un conector, pero sí que lo podemos aprovechar. Luego tenemos un archivo aquí, ventas, fíjate que es RPT, pero cualquier archivo de datos que tú tengas que se pueda abrir con el portapapeles, que se pueda abrir con el portapapeles de Windows, entonces lo puedes consumir en Power BI como si fuera un TXT. Y luego tienes una carpeta con algunos archivos que son iguales, es decir, tienes los productos tipo M, los productos tipo O, los productos tipo R, y esos los puedes consumir directamente si accedes a la carpeta. Y además tienes en otra carpeta otras ventas, es decir, las de 2019 las tienes en datos, las de 2018 las tienes en otro lado. Por tanto, ahí sí no te vale acceder a una carpeta. Tienes que traer unos y los otros. Y luego tienes otros archivos aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es, con independencia de dónde están y en qué estado están estos datos, vamos a unirlos todos en un modelo de datos en Power BI. Y ahí es donde están las transformaciones que pueden salvar nuestro ETL. Entonces, en este caso, lo primero sería traerte las ventas. Lo que haces es que te conectas, por ejemplo, a un archivo TXT. Yo voy a hacer, no todas las demos, ya las tengo preparadas, pero fíjate todos los conectores que están integrados en Power BI. Entonces, con cualquiera de estos formatos, tú puedes trabajar en Power BI. ¿Ves? Ya tienes, ¿verdad? Muchos conectores integrados. Mira, José, todo lo que hay de Azure aquí, así que puedes aprovechar y conectarte a cualquiera de los servicios que utilices. Sí, Luego tienes los servicios en línea, bueno, hay muchísimo.
muchísimo. Mira, aquí está el código de R y de Python. Entonces, lo que haces es que para conectarte a un archivo de texto CSV, por ejemplo, te conectas y te vas a la carpeta del... A ver, un segundito. Te vas a la carpeta de datos y eliges ¿ves? Aquí no te aparece, pero si le dices todos los archivos, sí que vas a poder conectar a ese archivo, que no es un TXT, pero se puede consumir como un TXT y entonces lo puedes abrir. Es decir, lo primero que haces es eliges el conector, después del conector en este navegador observas la calidad y cargas los datos a la consulta, es decir, te los llevas al área de transformar datos o si se trata de una base de datos, eliges o de un Excel, es decir, de un origen que sea contenedor, tú tienes que apuntar hacia el elemento. En una base de datos dirás qué tabla es o qué vista. Y si es un Excel, pues dirás qué hoja o qué tabla de Excel, ¿vale? Y entonces, pues le das aquí, por ejemplo, transformar datos. Antes de darle, fíjate cómo esto tiene su problema. Tiene una raya aquí que no está bien, en fin. Si le doy a transformar datos, entonces se abre Power Query. ¿Sí ves? Y así, en cada caso lo que vas a hacer es una conexión a un origen externo. Y en dependencia de qué tipo de origen, luego nos conectamos a SQL o nos conectamos a una página web o lo que sea que vamos a necesitar. Y aquí entonces, un truco. Voy a quitar el zoom. Fíjate, se ve muy chiquitito. Entonces, control mayúscula o shift, control mayúscula y enter. Y no, control mayúscula y signo más. ¿Ves cómo se va agrandando? Okay. Mejora la vista de datos de toda esta zona, es decir, tanto de las consultas como de los pasos. Vale, entonces ahora te voy a mostrar el que ya tengo preparado, que está aquí, para que veas. Aquí me he conectado a las ventas de 2019, los pasos que hace Power Query es subir los encabezados. ¿Ves? Esta primera fila la identifica como cabecera y la sube. Y luego lo que hace es definir el tipo de datos. Pero claro, cuando los datos están sucios porque está esta raya, esa transformación no te hace falta. Y yo lo que le he aplicado aquí es un paso en la cual invoco a una función que he preparado para limpiar la cabecera. Tú puedes utilizar el lenguaje M, ahora voy a entrar en el editor avanzado, y esto también se puede poner en grande. ¿Ves? Aquí, a ver, aquí. Quitas espacios sobrantes, pongo la primera letra en mayúscula, limpio los espacios, es decir, estoy trabajando sobre la cabecera de todas las columnas, creando acciones de limpieza. Cuando tú estás trabajando y se te presentan los mismos problemas, intentas crear una función para que únicamente hagas el llamado de la función. Eso es mucho más eficiente. Esta función se puede enriquecer, se puede cambiar, y esto que estamos viendo es lenguaje M, que es el que va por detrás. Okay. ¿Vale? Entonces, esta es la función que le aplico aquí al dato, y una vez que se lo aplique, fíjate, mira, voy primero encabezados para que veas. ID cliente tiene el ID separado, la C en minúscula, luego tenemos precio unitario, coste, aquí hay más espacios, ¿eh? Mira, aportes, que está en minúscula, fecha, que está en mayúscula, ¿ves? Y cuando limpio la cabecera, ya me queda todo bien. La primera letra en mayúscula,
todas las columnas bien puestas, en fin. Luego quito las filas, esta fila la quito las columnas que no necesita, eso forma parte de la limpieza y ajusto el tipo de datos. Ahora sí, esta consulta está lista. ¿Cuál puede ser aquí la transformación que puedes aplicar? Puedes duplicar esta consulta. Si tú duplicas una consulta, es el copiar y pegar de toda la vida. Esta consulta la duplicas, tienes dos, cada una es independiente de la otra y de esa forma, con todos los pasos que ya aplicaste antes, únicamente tienes que ajustar el origen porque tienes que apuntar a otra carpeta donde está esto. Es decir, si tú recibes los datos de una provincia de Angola y luego de otra provincia de Angola y necesitas consolidar, si están en la misma carpeta y tienen la misma estructura, consumes la carpeta. Si están en carpetas diferentes y tienen estructuras diferentes, pues lo tratas como dos consultas aisladas y puede que puedas aprovechar una serie de pasos dentro del proceso, puedas aprovechar una serie de pasos y en ese caso la transformación es copiar, es duplicar, fíjate. Si estás aquí, tú tienes la opción de duplicar. Esto sí no se pone en grande. Duplicar. Pero fíjate que hay otra que es referencia. Aquí son diferentes. ¿Vale? Y aquí entonces tendríamos todo el tratamiento de las ventas. Fíjate que en este caso lo que tenemos es las ventas de 2019, las ventas de 2018, cada una viene de un origen distinto, de un fichero que está en una ruta. A las dos se les aplica la función limpia cabecera para ayudar a garantizar la calidad de los datos y luego, fíjate que se unen. Esto, si vienes del mundo SQL, es un union, es decir, pones las de 2018, las de 2019 y ya las tienes todas juntas. Esto en SQL, en ETL, se hace con esta transformación anexar consulta. Cuando tú anexas consultas, lo que haces es eso, poner un grupo de datos aquí y el otro grupo de datos debajo porque tienen la misma estructura. Si no tuvieran la misma estructura, en los pasos aplicados, aquí en esta área, tú garantizas la limpieza y los pasos que sean necesarios. Fíjate, el menú de arriba, que tiene muchísimas pestañas y muchas opciones para garantizarte a ti estos pasos. La vista que te estoy mostrando en la presentación es esta opción de aquí, desde la vista de dependencias de consulta, y es esta. ¿Ves? Esta es la misma. Si tú quieres ver el proceso de ventas 2019 es este, de ventas 2018 es este y de ventas pues es todo. Fíjate que en cada caso, ¿ves? Este sale de venta, de datos y este sale de datos más otra carpeta, ¿vale? Entonces aquí tendrías el tratamiento de las ventas cuando trabajas con ficheros diferentes que están en unas carpetas diferentes. Entonces, puedes Ana, realizar... Dime. E falando, por exemplo, a nível de benefícios, o que que esses processos trazem de benefícios, por exemplo, se tivermos um processo a correr no nosso Power BI, não é? Quais são essas vantagens que ele pode nos trazer? Es que fíjate, la idea es que el dato, para hacer un análisis de datos, bueno, tú puedes recibir los datos en el formato adecuado y imagínate que lo tengas todo en una base de datos. Si lo tienes todo en una base de datos, lo sigues procesando en la base de datos, aprovechas el motor de base de datos y ya entonces conectas a la base de datos y desde ahí
obtiene los datos para hacer el informe. Se trata en la vida real que cuando estás en un proyecto de análisis de datos con Power BI, lo que te encuentras es que tiramos de un Excel, un TXT, un CSV, algo en la nube, algo de base de datos, es decir, y todos son mundos diferentes, con conectores diferentes. Y aquí de lo que se trata es traerlos a Power Query, limpiarlos, prepararlos, organizarlos para que todos estén juntos en un modelo de datos. Y a partir de ese modelo de datos, entonces entra todo lo demás. Una cosa interesante, ahora que vivimos en el mundo de la inteligencia artificial, el chat GPT, el OpenAI y todo lo demás. Todo eso se basa en los datos. Si tenemos el dato sucio o el dato mal estructurado, no hay OpenAI que se resista, no puedes sacar el algoritmo. Entonces, lo fundamental aquí es crear la base, y la base son unos datos limpios y bien estruturados. Certo, ok. Muitíssimo bem. Excelente. Sí, nada. Entonces, fíjate, luego voy a regresar a este que lo tenía yo aquí como 0. Ahora, en el segundo caso, los datos de clientes los tengo en una base de datos, en una base de datos de SQL Server. Voy a conectarme al servidor de SQL Server, ves, es otro conector que es diferente. Me conecto al servidor, ahí te pide las credenciales, tú tienes que tener todos los requisitos y ves lo que te comentaba antes. Ahora el navegador es diferente. ¿Por qué? Porque la base de datos es un contenedor. Entonces yo voy a tener las tablas, voy a tener las vistas, todo lo demás. Entonces aquí me traigo una tabla, he cogido la base de datos que no es, vamos aquí, esta tabla, y muy interesante, en la base de datos, la tabla de InCustomer, que es la tabla de los clientes, se relaciona con DIN Geography. Fíjate que tienes aquí la clave para conectar con geografía. Es decir, estas por dentro, estas dos tablas están relacionadas, pero tú no tienes que traer las dos. Tú te traes la tabla de clientes, tu DIM Customer, y luego el propio Power Query va a ver la relación que existe con geografía. Y vas a poder traer aquellas columnas que te hagan falta traer de geografía sin haber traído la tabla. Es mucho más eficiente. La consulta que le haces al motor SQL es más eficiente. Tú proteges tu motor. Porque lo que pasa con Power Query es que tú vas a acceder a orígenes externos y es importante que las personas tengan el origen. Hay algo que no se ve, hemos prendido la cámara. Deixamos de ver a tua apresentação. Vale, no sé por qué hemos dejado de ver la presentación. Vale, a ver si la podemos recuperar. La cámara no se ve. E também não vemos a tua imagem. Sí, ya veo que yo no estoy, pero ¿y por qué no se ve? A ver, detengo la pantalla y la vuelvo a vamos a ver. No sé por qué se perdió. Vale, aquí está. Vale. A ver, no voy a usar entonces el zoom, no voy a hacer que sea el zoom. Vale, ahora ya me ven. Okay. Vale, ya me ven. Voy a utilizar el zoom de acercar, pero no el de las flechitas, que creo que fue el que rompió. Sí, la imagen sí, a veces se contradicen las aplicaciones. Bueno, pues como ven, voy a escoger el DIN Customer de aquí, le doy a aceptar. Esto me va a crear una consulta en Power Query y esa consulta, tengo aquí todas las columnas, elijo para que se vea fácil
voy a elegir, imagínate, el cliente, el nombre, el género y la cantidad de hijos, una cosa corta, pero si te fijas, aquí tengo la tabla, la dimensión de geografía, es decir, tengo la tabla que en el modelo relacional que hay por detrás, las dos tablas están relacionadas. Eso lo ve Power Query. Entonces la elijo, doy a aceptar. Y entonces se ve ahora. Esto se puede contraer, ¿ves? Se ve ahora las columnas que me traje de clientes y esta columna que en realidad contiene lo que hay en la tabla de geografía y entonces se expande y se trae, por ejemplo, la ciudad de cada uno o el país, por ejemplo, que esto es el país. ¿Vale? Ya tenemos el país. Es decir, sin necesidad de crear dos llamadas al motor SQL, en una sola llamada, fíjate que esto se puede ver aquí. Si le das al menú, puedes ver la consulta nativa y mira lo que es esto en Power, en SQL. Es decir, es la consulta de las celdas, de las columnas con las que te has quedado, más el join, más el join con geografía. Entonces, esto es muy eficiente. Entonces, una vez que te lo has traído, que lo limpias, que haces lo que quieras con esta consulta, pues te quedas con todos los datos que necesitas de cliente y de geografía. Piensa que en el modelo relacional tienes tus datos normalizados, es una estructura relacional transaccional. ¿Qué tiene? Una tabla con los países, una tabla con las regiones, los departamentos, como sea que se dividan los países, una tabla con las provincias, una tabla con los municipios. Es decir, en tu modelo relacional tienes toda esa estructura. En el modelo analítico no necesitas que esas tablas. Y no lo necesitas porque se almacena solo una vez el dato que se repite. Es decir, tú ves muchas veces Australia aquí, pero Australia se almacena una sola vez. Estados Unidos una sola vez. Entonces, es muy eficiente. Entonces, bueno, vamos a ver entonces aquí cómo quedó la transformación de clientes. Lo que he hecho es el origen del SQL, navego, quito columnas, expando geografía, de forma tal que aquí lo tengo. Luego cambio el nombre de esto, que está muy feo. Cambio el nombre, no, este no, yo no, el nombre que cambié, bueno, pues no sé qué nombre cambié, a ver, ¿qué cambié? Ah, y de cliente, bueno, aquí iba a cambiar el país. Creé una columna condicional, esto es algo muy interesante con Power Query. Esto es una transformación que definitivamente puede salvar tu ETL. ¿Qué es lo que estás construyendo? Un if. Si te fijas aquí arriba, esto es un if. Es una pregunta si se cumple la condición, entonces tal cosa. De lo contrario, la otra. Tú estás diciendo, si esta columna es menor o igual que este valor, entonces esta es la salida. Si esta columna es menor o igual que este otro valor, ¿qué ocurre? Que como preguntas primero por 50.000, todos los valores hasta 50.000 ya se evaluaron como bajo. Ahora tendrías de 50.001 hasta 100.000. Eso sería medio alto y cualquier valor por encima de 100.000 sería muy alto. Esto es un if que, como ves, lo tienes aquí arriba, es un if y otro if y otro if, es decir, va evaluando las condiciones. Aquí lo estás viendo en código M, pero la ventaja de Power Query es que cada vez que ves este botón, significa que tienes un formulario que te ayuda a configurar. ¿Qué ocurre? Que esto, que es un atributo nuevo que se llama nivel,
no lo tienes en el origen de datos. No hay una columna. No hay una columna en tu tabla clientes que te dé ese atributo, pero sí lo necesitas por requisitos del usuario. Entonces, por eso yo decía, limpiamos, controlamos la calidad de los datos, pero además enriquecemos el modelo. Este sería un ejemplo. Y luego le ajustas el tipo, porque es importante que el tipo de datos quede bien definido. Si miras, aquí pone ABC, aquí pone 1.2. Estos son los tipos de datos, ves moneda o tipo de datos número. Es muy, muy bueno porque además tú puedes valorar si el tipo de datos está bien definido. Entonces, eso sería lo que haríamos con cliente. Vale, entonces vamos a ver el otro caso. Y cliente nos daría esto, es decir, una única conexión a la base de datos de la cual me traje tanto clientes como geografía, pero en vez de 2 consultas, una sola. Piensa que te traes, imagínate que tengas productos. Los productos se organizan en una subcategoría, las subcategorías en una categoría, la categoría en una supercategoría. Pues te traes productos. Porque luego, si la base de datos relacional tiene bien definidas las relaciones, eso lo ve. Lo ve el motor. Entonces aquí, fíjate, tendrías este proceso tan sencillo. Luego, tocaría trabajar con los productos. Recuerda lo que te había comentado. Los productos están perdón, en una carpeta donde tienes unos ficheros que son casi idénticos. Aquí tienes un detalle y es que si el fichero es idéntico, perfecto, apuntas a la hoja, pero aquí esta hoja se llama montaña, donde esta hoja, fíjate, es otros. Quiere decir que la estructura de las columnas es la misma, pero las páginas del Excel no se llaman exactamente igual. Por tanto, tú no puedes preguntar por la columna montaña, por la hoja montaña, porque solamente la hoja montaña la vas a tener en un archivo. Si ves la diferencia. En el otro caso, vas a tener la hoja otros, o vas a tener la hoja ruta o turismo. Entonces, lo que necesitas pedirle es el contenido de la primera página que tienes en tu Excel. Llámese como se llame. ¿Sí ves? Entonces tienes que evaluar, tienes que explorar un poco los datos tuyos, cómo vienen, para poder entender las transformaciones que hacen falta. Porque luego, efectivamente, Ana, Dime. Dejé de te oír, Ana. ¿No me oyes? ¿Por qué? Ana? Dime. Houve um delay na comunicação. Vale, Agora, pero ahora okay. ya me oyes. ¿Ya me oyes? ¿O no? ¿Me oyes o no? Vejo sim, senhora. Vale, perfecto. Pues entonces, ¿ves? Aquí tenemos que solucionar este caso. La estructura es la misma, pero las hojas se llaman diferente. Vale, pues entonces lo que hacemos es que cargamos, llamamos aquí a obtener los datos. Espera, me voy a Power Query. Aquí. Me voy a nuevo origen. ¿Ves? Aquí no está carpetas porque no es de los orígenes más utilizados. Entonces le doy a nuevo origen. Piensa otra cosa. No voy a tener una consulta para el archivo de montaña y otra consulta para el archivo de ruta o de turismo, porque la estructura es la misma, están en la misma carpeta y yo lo que necesito es una consulta con todos los productos. Y ahí hay una magia muy interesante de Power Query. Entonces, aquí está la carpeta. Ese es el origen de datos que voy a
elegir, déjame pegar aquí la ruta. ¿Ves? Copio desde el explorador la ruta y la pego aquí. Esta es la ruta de mis datos, ¿vale? Y le doy a aceptar. Es decir, yo me estoy conectando a la carpeta. Fíjate que tiene los 3 archivos y esta información que estamos viendo no es de los datos, es de los metadatos de los archivos, porque está accediendo a la carpeta. Me voy a transformar y lo que ocurre es que el contenido de la información sobre los productos lo tienes en esta columna. Y cuando tienes una columna de este estilo con este botón, lo que puedes hacer es combinar archivos. Es decir, es Power Query el que va a entrar al primer archivo, extraer la información, entrar al segundo, extraer la información y luego lo va a unir todo. Es una estructura súper eficiente. Lo único que tenemos nosotros que evaluar también lo que vamos a hacer ahí. Como ves, tienes muchísimos atributos. Todas estas columnas se pueden filtrar si tú quieres, ¿ves? Por aquí se pueden filtrar. Puedes elegir la extensión, puedes elegir por el nombre, porque es posible que tengas en esa carpeta archivos que no quieres. Entonces, ahí puedes filtrar. El filtro es este, ¿ves? Tú llamas el botón de filtro igualito que si estuvieras en Excel y te quedas con los archivos que quieras combinar. Vale, pues entonces, la combinación, si te vas a inicio, fíjate en esta zona que es combinar. Mira, ¿ves? Ahora no se ve combinar archivos porque estoy en la columna nombre. En cuanto me vaya a contenido, ya se ve de nuevo. Tienes 3 opciones. Combinar consultas, que es el buscar V, el VLOOKUP de toda la vida. Te traes unas columnas de una tabla a otra. Tienes anexar consultas, que es poner una encima de la otra, lo que hicimos ya. Y luego tienes combinar archivos. Le damos combinar archivos y Power Query hace una serie de acciones, pero fíjate, lo primero que hace es que te dice, ¿qué quieres elegir? Lo que yo te comentaba, si tú eliges montaña, va a buscar en todos los archivos una hoja que se llame montaña. Eso lo que vas a obtener como resultado es el primer archivo bien y el resto de los archivos mal. En lugar de hacer eso, y aquí no hay ayuda, no tienes ningún botón ni nada que te oriente, pero con el botón derecho del ratón activas el menú y eliges transformar datos. Esto sí es algo que no se ve. Tienes que saberlo para identificarlo. ¿Ves? Aquí tienes un botón de buscar, aquí tienes un botón de refresco, pues no tienes nada que te diga que si tú vas al botón secundario, al clic derecho del ratón del mouse y le das a transformar, pues entonces tienes acceso al metadato de los Excel. Y te quitas el nombre que sea montaña o ruta o lo que sea. Le das a transformar. A ver, ahora saldrá. ¿Ves? Y mira la estructura que te crea. Lo que hace es que crea una consulta, fíjate, el origen es el mismo que ya vimos, quita los archivos ocultos y llama a una función, ahora te enseño la función, que te devuelve una tabla. Aquí tienes la hoja de montaña, la hoja de otros. Oh, qué raro. ¿Y por qué está vacío? Ahora lo miro. A ver qué ha pasado. Vale, vamos a buscar. A ver qué ha pasado. Vámonos a transformar archivo.
Claro, porque no lo he abierto. Ajá, vale. Mira, Okay. esta es la función. Esta es la función, ¿ves? Hasta ahora, la función lo único que ha hecho es conectarse al libro Excel. Por tanto, ha identificado que se ha conectado a 3 libros, pero no hemos extraído los datos. Si nosotros tenemos en la misma hoja, hubiéramos elegido montaña para el archivo 1, el 2, el 3 y ya hubiera hecho el resto del proceso. Como no lo elegimos, desde transformar archivo, fíjate que la función es sencillita. Ahora verás, desde transformar archivo, lo que vamos a hacer es quedarnos únicamente con esta columna, que es la que da los datos, y aquí expandimos. Y al expandir tenemos el contenido de la primera hoja del primer libro de Excel. Llámense como se llamen. Y ahora sí tienes los datos. Aquí subes la primera fila como cabecera y ya está. Esta función ahora cambió. Fíjate cómo ahora tienes el origen, la expansión de la columna data, los encabezados promovidos, el tipo cambiado. ¿Ves? Tienes una serie de pasos que ahora se realizan. Y esos pasos ahora se van a realizar para todas los archivos que tengas. ¿Ves? Ahora, en este caso, mira, la línea M, porque este era productos M. Ahora vas a ver que la línea está vacía, es productos O, que la línea es otros, está vacía, y esto sería la línea R. ¿Te das cuenta? Es decir, tú no tienes que ir a cada uno de los archivos. Tú procesas la carpeta y luego puedes recuperar. Y esta acción de los productos, ¿dónde estoy? Aquí. Y esta acción de los productos, no, esta no, un segundín. Aquí. Y esta acción de los productos, puedes crearle tantas transformaciones como necesites. Fíjate que aquí yo además filtré las filas, filtré para que únicamente me diera los productos, es decir, para quitar el producto de color NA, para que apareciera todos los demás colores, y además creé una columna combinada con esto. Fíjate la transformación. En una columna combinada he creado primero el código del producto, más el color en mayúscula, más el tamaño del producto, ¿ves? El 38, lo que fuera. A ver, el tamaño que estaba aquí. Es decir, puedes hacer lo que quieras dentro de esa función y luego, si tienes 3 archivos, se lo hace a los 3, pero si tienes más archivos, se los hace. Fíjate en esto que vamos a hacer. Como ves, hay 3 archivos nada más. Si lo ves aquí, no, aquí, espera. Producto, aquí está. Si lo ves, tienes 3 archivos, pero mira lo que ocurre. Si a tu carpeta tú le agregas 2 archivos, por eso los tengo aquí, ¿ves? Traigo estos 2, son otros 2. Imagínate que a ti te van llegando los datos a tu carpeta. Hoy te llega enero, mañana te llega febrero, luego llega marzo, y entonces la carpeta se va actualizando. Si nosotros actualizamos la carpeta y ahora tenemos 5 archivos, pues lo que vamos es a actualizar la vista previa y como ves, ya tengo los 5 archivos, a los 5 se les ha aplicado todas las transformaciones y cuando yo regrese aquí al final, en la línea, voy a ver que tengo la M, la R, la S, la T y la nula, que era la de otros. Si ves la ventaja, tiene muchas ventajas trabajar directamente con la carpeta. Entonces, utilizas el conector carpeta
y él solito se encarga de consumir todo lo que tú tengas. Vale, entonces aquí, en el caso de los productos, bueno, es que todavía no he terminado, déjame aquí. ¿Qué pasa con los productos? Pues la subcategoría de los productos las tenía en este archivo de Word. Voy aquí un segundito a los datos. ¿Ves? Aquí tengo los datos. Este archivo, yo te comentaba que los datos, no, que el Word no tiene un conector a Power BI. Bueno, pues, un segundito. Tú lo que haces es que eliges, por ejemplo, la tabla y la copias. El Control C, Control V de siempre, copiar y pegar. Copias y desde Power Query hay una transformación. Hay una transformación que tienes aquí que puedes utilizar, que es especificar datos. Y aquí lo que haces es pegar. Imagínate que tú tengas un grupo de datos en algún lado, que no es algo que vayas a estar actualizando, sino copias y pegas, te lo mandan en un correo, da igual. Si puedes copiar y pegar, lo utilizas con este botón de aquí, que es especificar datos, y te los traes. A que quieras hacer algún cambio, aquí puedes crear una nueva columna y al final del todo puedes insertar una nueva fila al estilo Access. Así que no habría problema. Vale, entonces ya esto, cuando tú lo aceptas, se te crea una nueva consulta con estos datos. Esa consulta la renombras y ya tienes los datos que están en el Word. Aquí no hay conexión. Fíjate que si tú te vas al ejemplo, espera, R categoría, aquí. Sí, te vas al ejemplo, fíjate lo que te da la vista de dependencia de consulta. No tienes nada, ¿ves? No hay un origen de datos. Su categoría no viene de ningún lado, no se actualiza. Viene de un copiar y pegar. Tú has pegado directamente los datos ahí. Vale, pues este sería su categoría. Y luego tendrías las categorías, que las categorías... espera, esta no. Aquí. Que las categorías tendrías entonces el archivo que estaba comprimido. Mira cómo se soluciona esto. Esto se lo voy a ver directamente en el código. Aquí lo que tienes es, en el origen de datos, tú eliges en el origen de datos, cuando eliges aquí, eliges un archivo, un conector R. Entonces, ves, fíjate, ejecutas un código R. A ver, lo ejecuto, el código R, que va a ser este que tenemos aquí. Y lo que vas a hacer es conectarte a tu carpeta y descomprimir desde un archivo que se llama categoría.zip, voy a traer un CSV que contiene. Entonces, utilizo el código R para traer los datos. Bueno, pues aquí hay que dividir la columna, como ves no vienen bien, la parte de la calidad, el tipo de datos, y le cambio el nombre si quiero. Y ahí te has traído de un Word para acá. Y luego ahora que ya tienes categorías y subcategorías que son en realidad atributos que te sirven para describir al producto, entonces te traes este caso donde ya tienes categorías, subcategorías y productos. Fíjate, aquí lo tienes completo. Para la entidad producto, ¿qué haces? Trabajas la carpeta, transformar archivo producto,
De ahí sale tu lista de productos, luego traes categoría, desde este origen que es el R, ves que lo pone aquí, y luego te traes subcategoría cuyo origen es un JSON que se ha creado con tu copiar y pegar. Y todo eso ahora tú lo combinas en una única entidad que se llama productos. ¿Y en qué te ayuda? ¿Cuál es la transformación aquí? Combinar consultas. Es decir, tú tienes los productos, relacionas con subcategorías, te traes las subcategorías, luego relacionas con categorías y te las traes. Fíjate que aquí tú tienes un código de subcategoría. La transformación que tú haces, ¿ves? Es una combinación. Aquí estamos haciendo el join. ¿Qué pasa? En el otro caso lo hicimos con SQL porque era un modelo relacional y las tablas estaban relacionadas. Pero aquí estamos hablando de que el producto lo hemos sacado de unas carpetas y la subcategoría de un copiar y pegar. Entonces, el join lo tenemos que fabricar. Entonces, lo que se hace es que se fabrica así. Te traes las consultas, eliges por qué tabla, por qué columna vas a relacionar y el tipo de combinación. Y ahí entra el left join, el right join, el inner, el outer, todo ese tipo de combinaciones que tenemos en las bases de datos de Excel, de SQL, de la que sea. Quer dizer, em suma, essas combinações trazem benefícios para as consultas serem mais dinâmicas, nesse caso. Sí, pero fíjate, aquí hay un caso importante. En un modelo relacional, tú dejarías el producto por un lado, la subcategoría normalizada por el otro y la categoría como una tercera tabla. En el modelo analítico no, porque la categoría y la subcategoría solo sirven para describir el producto. Por tanto, el atributo subcategoría es exactamente igual que el atributo color o el atributo tamaño. Sirve exactamente para lo mismo, que es para describir al producto. Y todas las columnas que sirvan para describir una entidad deben estar en la propia entidad. Si ves, es un tema de definición de entidades y atributos y esto es básico en el modelo tabular, muy importante. Y lo hacemos con Power Query. Fíjate, quitando el código de R, que eran 2 líneas, y el código que utilicé para la función de la cabecera, todo lo demás se hace a base de opción de menú o opción de clic derecho del mouse. Es así de cómodo. Entonces, al final de los productos, al final de esta combinación, obtengo todas las columnas de los productos y la columna de una tabla con cada subcategoría. ¿Ves? Esta es la fila que se corresponde con el código de subcategoría 12, que a su vez es el mismo que tengo aquí, ¿ves? Entonces, si voy al siguiente, que es 1, la tabla me va a dar el contenido de esa fila. Sí, estoy haciendo un join igualito que en SQL. Se expande y me traigo lo que me haga falta. Y ahora que tengo el código de la categoría, hago exactamente la misma transformación, pero ahora con la consulta categoría. Esa que vino de Word. Y entonces la puedo combinar igual. Lo importante no es que se llamen igual las columnas, sino que tengan el mismo tipo de datos para que se puedan combinar. Y luego se expande categoría y ya está. Tengo el producto, todo lo que necesito. Y aquí sí, si te vas a la dependencia de consulta, entonces sí que se ve. Aquí fíjate que se ve cómo
¿El producto de dónde viene? Producto viene de la carpeta que tiene una función y un parámetro, se procesa todo lo que está en la carpeta y luego al producto final se le añade su categoría que viene de copiar y pegar, no se enlaza con nadie más, y categoría que se enlaza con el código R. Entonces, ¿qué viene aquí? Pues producto, subcategoría y categoría. Estos parámetros son los que crea adicionales el Power Query para poder consumir la carpeta. Y esto es lo que tenemos aquí, ¿vale? Esto mismo. Y luego, pues, que tenemos ya los productos. Ahora vamos a las promociones. Esto lo voy a abrir directamente. Esto es consumir un Excel. Ya vimos cómo conectarnos a un Excel. ¿Ves? Yo me conecto a un archivo de Excel y me traigo el contenido. Pero tengo mucha información que no tiene nada que ver con una campaña de publicidad, con una promoción de ventas. Lo que necesito es traer únicamente las columnas que me dan esa venta, pero sin romper esta tabla. Porque la idea es simular el escenario donde yo de esta tabla necesito obtener, por un lado, las ventas, por otro lado, los clientes, por otro lado, las promociones. Es decir, yo no puedo romper esta tabla. ¿Qué se hace en esos casos? Se crea una referencia. Ya no es un duplicado, es una referencia. A ver. Es una referencia. Fíjate la diferencia. Aquí el origen es esto, lo que yo tengo aquí. Si ves la vista, fíjate, quien se conecta con el origen es promociones venta y a partir de promociones venta tienes promociones. Si te fijas, todo lo que está en las carpetitas que yo le voy preparando, que le llamo otras consultas, están sin... es decir, están inclinadas las letras. ¿Por qué? Porque no se cargan al modelo. Tú solamente cargas al modelo de datos la consulta final, la que está limpia. Y en este caso, la transformación que salva tu ETL es la referencia. Antes hicimos duplicar y ahora es referencia. Referencia sí que crea un enlace. Si tú quitas columnas en la tabla, en la consulta original, se afecta a la consulta final. Cuando duplicas, no ocurre eso. Cuando duplicas, creas dos y cada una va por su lado. Y entonces, bueno, pues ahí tienes entonces Ana, sí. Nesse contexto, qual é o impacto que traz uma duplicação? Sí, tú duplicas cuando, por ejemplo, tú imagínate que has hecho todo un proceso de los datos de la ciudad de Luanda. Ya lo tienes todo perfecto. Y luego, en otro lado, tienes otra provincia de Angola, otra ciudad. Entonces, en lugar de hacer absolutamente... Espera, que ahora ha arrancado la impresora solita, porque esto es así. No me gustaría saber que está imprimiendo, pero bueno, la impresora imprime. Cosas de la vida. Bueno, pues no sé si les llega a ustedes un sonido. ¿Molesta? No, está bom. No, vale. Pues el caso es que si tú tienes, imagínate, de la ciudad de Luanda, todo preparado, y recibes los datos de otra ciudad, lo que haces es que pegas, copias y pegas, es decir, duplicas la consulta, las vas a tener las dos, recuerda, era este escenario. Las ventas de 2018 y las ventas de 2019. Se duplican, pero entre ellas no se hablan. Entonces, ya tienes la ciudad de Luanda,
abres otra ciudad de Angola y lo que apuntas es a ese nuevo origen. La tienes en la otra carpeta, ciudad del norte, ciudad del sur. Y entonces apuntas a la carpeta y ya todas las transformaciones las tienes preparadas. Ocurre mucho con datos demográficos, donde los datos de los hombres están en un sitio y los de las mujeres en otros. O los niños en un sitio y los adultos en otros. Pero para ti, por ejemplo, estas dos tablas de ventas se deben unir en una única tabla de ventas, no tener una tabla para cada año. Entonces, así las trabajas. Fíjate que aquí, entre ellas, no hay conexión. Sin embargo, en este caso sí hay una conexión. Hay una dependencia. Promociones depende de esta tabla. ¿Sí ves la diferencia? Sí. Y entonces, luego, por ponerle algo más, me he quedado con una, no, déjame llamar al Power Query mejor, con unas líneas de código para que veas cómo se puede crear una tabla desde cero. Aquí también se puede, por cierto, agrandar aquí. Una tabla desde cero con código M. ¿Qué puedes pedirle? Tú puedes pedirle que te cree una lista de valores. Con esto lo que estás consiguiendo es crear una lista de valores. Aquí hay dos tipos de parámetros en Power Query. Son muy interesantes. Uno que lo creas por aquí con el administrador de parámetros. En este caso tienes este administrador de parámetros. Te genera este tipo. ¿Ves que es el mismo dibujito? Este sería el administrador. Te creas una fecha de inicio que luego vas a utilizar en tu código, en cualquier código. Te sirve, imagínate que hoy te interese filtrar por la edad mayor de 20 años y mañana te interesa filtrar por la edad mayor de 30 años. Lo pones como parámetro de consulta y es más eficiente, porque no es un código estricto, es algo dinámico, parametrizable, ¿vale? Entonces, ese es un tipo de parámetro, pero hay otro tipo de parámetro que vive dentro de la propia consulta. Lo tienes que escribir, esto lo tienes que escribir directamente con el código M, y cuando creas este tipo de estructuras, que es lo que aquí lo que te dice es, estoy creando un parámetro días de tipo número, ese parámetro días lo voy a utilizar en el otro trozo, es lo que te va indicando aquí. Y es aquí, vas a crearte una lista de fechas desde el 1 de enero de 2018, tantos días como tú le pases como parámetro. ¿Ves? Esto es de tipo duración, día tras día. Esto es día, hora, minuto, segundo. Entonces, un elemento en esa lista de datos para cada uno de los días, 1 de enero, el 2 de enero, el 3 de enero y así por tantos días que tú le pongas. Y lo que haces es que invocas a la función y le pasas la cantidad de días. En este caso, mira, si yo le pongo, por ejemplo, 10 días para crear una nueva, esta no tiene nada que ver con el juego de datos, pero fíjate, si lo invoco para que lo veas, ¿ves? Del 1 de enero de 2018 al 10 de enero de 2018. Esto es una lista de datos que tú conviertes a tabla. Lo conviertes a tabla, aquí le puedes decir que el tipo de datos es tipo fecha, y luego, ya que tienes una columna de tipo fecha, pues las columnas de tipo fecha admiten la incorporación de todo un conjunto de parámetros. Ya viene preparada el entorno, digamos, la interfaz de usuario de Power Query para que tú le prepares todos los atributos. Es lo que yo he hecho aquí, donde tengo a partir de la fecha, fíjate, tengo, bueno, este es el origen,
¿Ves? La función fecha con 730 días, 2 años, la convierto en tabla, le pongo el tipo, le cambio el nombre y ahora le agrego un año y le agrego un trimestre y un mes y lo que yo quiera, ¿ves? Y este mes que me salió en minúscula, pues se lo pongo en mayúscula para que se vea bonito y luego le pongo el día y así puedo crear una columna condicional y crear todo lo que yo quiera para esta tabla de fechas. Entonces, como ves, cada elemento ha sido diferente. ¿Ves? Yo tengo un parámetro de fecha que lo consume una función y al evaluar la función obtengo la lista y de la lista la tabla con los datos. Una vez que tenga la tabla, con una columna con las fechas, puedo agregar tantos atributos de fecha como necesite. Y así entonces al final llegamos al modelo final, donde lo tienes absolutamente todo. Y fíjate que aquí está todo. Es decir, tú tienes por un lado esta carpeta que se creó para transformar producto. Yo lo cierro para que veas. Las tablas que sí se cargan al modelo de datos, ventas, clientes, productos, ya las finales. Y estas son todas las funciones, parámetros y tablas originales, es decir, esas consultas cuya finalidad es conectar al origen y darme una primera fase para luego combinarlas y hacer lo que hiciera falta. Esto te da como resultado este modelo de datos donde lo tienes todo. Esto es un modelo de datos en el desktop de Power BI. Piensa que el Power Query también está en Excel. No se puede hacer exactamente todo, por ejemplo, no se conecta con R, no podrías hacer eso, pero tienes todo lo demás. Entonces es fantástico, puedes hacer muchísimas cosas. Entonces aquí tendrías ya las relaciones de tu modelo, aquí entrarías en la otra fase que no tiene que ver con el ETL. Certo. Entonces, toda tu transformación te deja el modelo de datos, las consultas adicionales y los parámetros y funciones, que fue lo que te enseñé. Este sería el modelo y ya estaría todo. Es decir, Power Query es una herramienta para ETL, extraes desde orígenes varios, transformas todo lo necesario, limpias, modelas y cargas al modelo. ETL, claro, la L es del load en inglés y nosotros pues le llamamos carga. Así que ya está, Happy Querying. Aquí les dejo, bueno, esto es para que me contacten si quieren, pero sobre todo esto, el libro del curso Power BI y los cursos de LinkedIn, que ya te digo, si entienden, si pueden entender cómo hablo yo el español, pues en los cursos tienen la ventaja que tiene, ya te digo, subtítulo y que lo puedes poner más despacio para que yo hable más lento y se me entienda mejor. Luego, hay varios cursos ahí que pueden aprovechar. Y también hay cursos que están liberados, que son gratis, que si están interesados en iniciar con Power BI, el catálogo de LinkedIn ofrece cursos gratuitos. ¿Vale? Hay rutas de aprendizaje que están gratis, que están liberadas, no solo en Power BI, en análisis de datos, análisis financiero, desarrollo. Hay muchos recursos. Y luego están estos estos dos, que son de Reza Rat y Leila Etati, y luego están estos 3 libros también, que son de Power Query. Los libros son excelentes. Y hay este libro en español, el ADN de Power Query, y otro más aquí. Vale, creo que ahora sí, ya sí.
ya no hay más nada. Así que, ¿qué tal? ¿Qué les ha parecido? Muitíssimo bom, Ana. Excelente. E como eu não percebo nada de desenvolvimento nem de processos, mas pude perceber, aprender alguma coisa, e notei que isso é muito bom, por exemplo, para gestão de estoques. Isso é ideal para supermercados, hipermercados, não é? Questões de produtos, lojas grandes, portanto, e é sempre algo a agregar para o nosso conhecimento. Portanto, não tinha noção do poderio que o Power BI poderia nos trazer como solução para determinadas soluções que no nosso dia a dia a gente vai precisando. Sí, Power BI tiene esta parte que yo he contado, que es la parte, digamos, de autoservicio, que es lo que hasta ayer hacíamos únicamente con Excel, limpiar, depurar, crear columnas nuevas. Esto se hacía con Excel o con bases de datos de Access, de SQL, pero ahora, además de esto, obtenemos unos informes con muchísimas capacidades analíticas integradas, con gráficos, con algoritmos de Machine Learning ya integrados en los propios objetos, que es mucho mejor que lo que teníamos antes. Pero además Power Query lo tienes, como te dije, en Excel, lo tienes en el servicio, en la nube. ¿Por qué? Porque además de este autoservicio, tú puedes publicar tus archivos, tus ficheros en el servicio de Power BI en la nube. Para eso necesitas una licencia que puede ser gratuita. Okay. Por ejemplo, yo tengo mi dominio ambi.net, cualquier correo del dominio ambi.net puede crearse una cuenta, se te crea un espacio y en el servicio de Power BI ya tú puedes trabajar con esos datos. Si tienes la cuenta gratuita, lógicamente tienes opciones limitadas, sí, pero esa cuenta gratuita te permite verlo también en el dispositivo móvil. Te descargas la aplicación gratuita al móvil y ya lo tienes. Pero ¿qué ocurre con esto? En realidad, Power BI sí te sirve para el autoservicio, pero también te sirve para gobernar tus datos desde el punto de vista empresarial. ¿Qué haces con eso? Pues lo que haces es que tienes una cuenta Pro o Premium, depende del escenario que tengas que crear, y entonces colaboras, gobiernas tus datos desde el servicio en la nube, que lógicamente es Azure. Okay. Todo se basa en capacidades que tú tienes en tu nube de Azure. Y entonces funciona muy bien. Realmente es una gran... Y además el equipo de producto está constantemente desarrollando. El desktop sale una vez al mes. Y siempre hay novedades, siempre hay cosas súper interesantes. Okay. Entonces, es una herramienta muy, muy potente. Hay que estar muy pendiente porque sigue avanzando, siguen creando y cada vez se relaciona más con el... Mira, te voy a mostrar un segundito para que veas el ecosistema de Power BI. Un segundo nada más. Aquí está, aquí lo tengo. Y entonces voy a compartir un segundín, solo para que vean esto. Sí. Vale. Mira, ¿qué te parece? Esto es el mundo Power BI. Este es el servicio, este es el desktop y este es el servicio de Power BI. Y aquí tienes todas las cosas con las que se relaciona Power BI. Como ves, es una herramienta potente, integrada en el ecosistema de Azure, integrada en el resto de elementos Power Platform, está con Teams, está con todo. Es una
gran herramienta que tenemos. A ver, te tengo aqui e já está. Excelente. Não tinha mesmo noção do poderio do Power BI. Não tinha mesmo. Quer dizer, é excelente, é espetacular e a grande vantagem é que está integrada ao ecossistema do Azure. Quer dizer, já pode trabalhar com inúmeras soluções que estão, digamos, integradas ao Azure. Portanto, é uma ferramenta que vem agregar uma grande vantagem para o dia a dia daqueles que procuram desenvolver e ter soluções integradas a uma ou outra solução. Exato. E assim, pessoal, hoje tivemos a Ana que nos deslumbrou com essa magnífica aula, excelente. Eu aprendi bastante com Power BI, não tinha noção desta ferramenta espetacular e vale a pena. Não deixem de visitar as plataformas digitais da Ana, procurem, chamem-a no LinkedIn, vão ao site dela, procuram adquirir o seu livro e procuram agregar mais conhecimento naquilo que é o vosso dia de trabalho como desenvolvedores, como pessoas que estão sempre em busca de melhores soluções com Power BI. Portanto, não é uma despedida, mas é um até já e nos vemos na próxima live. Ok, pues muy bien, chao. muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Chao, que vaya todo bien.